le diría que fue una infancia bastante protegida, con una familia extensa, muy, muy acogedora. Yo tenía varios papás y varias mamás porque era la única niña en el grupo de mis tíos, y entonces me cuidaban mucho. Pero también significaba una serie de limitaciones, por ser rubia y por ser un ser no muy común en las calles de la ciudad. Yo creo que eso me hizo un poco tímida en mis primeros años, particularmente en la adolescencia. Yo digo que a veces pensaba que debería de haber túneles para ir por debajo de la tierra y que no lo vieran a uno, porque siempre se vuelve un ser llamativo a alguien de pelo rubio. Pero mi infancia fue feliz. Ambos padres trabajaban y eso me permitió también a mí conocer partes de la Ciudad de México que de otra manera no hubiera conocido. Yo tuve una infancia en la Merced. Mis padres tenían una tienda de cristalería en la zona de Jesús María, Soledad y Jesús María, y yo me iba para allá con ellos a ayudarlos en las ventas de Navidad, porque mi papá ponía juguetes fuera de la tienda y entonces me llevaba a mí a las fábricas de muñecas y a escoger las muñecas que iba a vender. Entonces era maravilloso. Y luego mi madre le gustaba muchísimo la porcelana japonesa y entonces ella escogía las piezas que se iban a vender en la tienda. Y entonces eso me permitió tener relación con mucha gente de la zona, con los trabajadores de mi padre, con los hijos de los trabajadores de mi padre. En la calle donde nosotros vivíamos también había muchos niños de diferentes niveles sociales y jugábamos todos. Además era otra ciudad, o sea, uno podía jugar en las calles, podía jugar patada al bote o jugar quemados y no pasaba nada. Claro que de repente había gentes abusivas que pasaban y hacían cosas indebidas, pero teníamos una enorme libertad. Yo creo que yo viví con una niñez de gran libertad. Yo me podía mover, vivíamos en la colonia Hipódromo, y me podía mover de mi casa con mucha facilidad al Parque México o a Chapultepec, solos y en bicicleta, sin grandes temores. Yo creo que eso fue un privilegio, fue estos 30, 40 años de la posguerra, en donde había buenas condiciones y oportunidades para la gente y había más libertad en la propia Ciudad de México. Yo le comentaba que yo me desarrollé mucho con niños. Yo tengo dos hermanos y tengo otros dos primos que son casi como mis hermanos. Y entonces eh, vivía mucho con hombres. Y eso también en mi trayectoria profesional me ha sucedido que con frecuencia he sido la única mujer en un grupo de hombres. Este, Me tocó, por ejemplo, hacer una investigación sobre el futuro de las producciones de maíz y frijol. Para el Banco de México estaba yo como ayudante de investigación y todos eran hombres. Los economistas, los agrónomos que participaban, las gentes del Banco de México, y era yo la única mujer. Nunca me sentí inhibida, o sea, siempre me moví con mucha facilidad en grupos de hombres. Inclusive en la escuela preparatoria yo estaba más con un grupo de hombres que con grupos de mujeres. Me ha sido más fácil a veces la relación con los hombres que con las mujeres. Entonces, no ha sido difícil. Evidentemente, cuando yo les dije a mis papás que quería, primero que quería estudiar, ya no quería seguir estudiando en el Colegio Israelita de México,
que fue el colegio en donde yo estuve desde el kinder hasta la preparatoria. Yo quise salirme del colegio y poder entrar a relacionarme con la sociedad mexicana, porque sí la comunidad judía es una comunidad generalmente muy cerrada, y mis padres ahí sí no me permitieron. Entonces terminé la preparatoria en el Colegio Israelita de México, y de ahí les dije voy a estudiar economía, y entonces me decían, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo? No entendían, o sea, o era decoración de interiores, las opciones de las mujeres, o era psicología, o era ser maestra en las propias escuelas judías. Y entonces yo les estaba planteando una cosa totalmente distinta, pero siempre fueron muy respetuosos, o sea, había una relación de respeto. Yo tenía que poner mis límites, mis barreras, y romper muchas de las de los claustros que se van construyendo en torno a los destinos de los miembros de los grupos familiares, ¿no? Sí fui una gente extraña de mi generación. Yo tengo amigas que se casaron a los 16 años, a los 17, máximo era 18, y yo entré a la Facultad de Economía y acabé casándome hasta los 23 años, lo cual ya era un hecho extraño. Pero sí fue aceptado por mis padres. Sí resulté ser un personaje extraño dentro de la comunidad judía, porque casi era estudiar economía como economista sonaba a comunista, y entonces algunos decían que era yo Clara la Roja, ¿no? Y entonces, pero de esas cosas se va uno enterando después. Yo a partir de ahí me desenvolví mucho más en la comunidad amplia de México que en la propia comunidad judía. Yo creo que es parte de los valores que se dan también en esa comunidad. Mi madre era una gente con una sensibilidad social muy grande. Ella se preocupaba mucho por lo que pasaba alrededor, se preocupaba por la gente que trabajaba con ellos, y yo creo que ahí fue una transmisión casi de leche materna, ¿no? Porque siempre era qué va a pasar con las personas, por qué las personas viven en pobreza, por qué no pueden salir y no podemos generar una sociedad que permita que la gente se mueva y mejore. Entonces, es parte. Miren, en la comunidad judía tiene usted dos extremos, o gente muy de izquierda o gente muy conservadora y muy, digamos, capitalista. Entonces, son dos enfoques que uno va viviendo en la vida, y mis padres nunca fueron personas que ambicionaron tener gran riqueza. Mi padre era un hombre que fue muy frustrado porque lo sacaron de Ucrania cuando él quería estudiar ingeniería mecánica agrícola, y mi abuelo lo obligó a venirse para acá. Entonces mi padre nunca quiso ser comerciante, nunca quiso estar en los negocios. Él lo que quería era desarrollar tecnología, y era muy hábil para desarrollar maquinaria. Y nunca le fue bien económicamente porque no sabía moverse en el mundo de los negocios. Y entonces, pues los dos lados, mi madre con una conciencia social y mi padre con un interés por inventar, hacer innovación, aportar. Yo creo que de alguna manera esa fue una influencia muy fuerte, porque dentro de todo a mí me ha interesado mucho innovar en materia social, o sea, generar instituciones, generar programas de desarrollo, desarrollar capacidades, yo digo mucho, desarrollar capacidades del Estado. En mi época pensábamos que la mejor manera de contribuir a la mejoría del ambiente social y económico era colaborar en instituciones del Estado.
Y por eso yo estudié economía y a donde primero fui a trabajar es a instituciones del Estado. Bueno, yo en principio no quería estudiar economía, sino yo pensaba en sociología, no en antropología, pero también hubiera sido mejor. Pero sí tuve una maestra en la preparatoria que me dijo que no sentía que la sociología era todavía una disciplina muy completa, con marcos teóricos desarrollados, y ella fue la que me sugirió entrar a economía. Entonces, yo no fui feliz en la escuela de economía. Había materias que de plano nada más no me gustaban, todas las que tenían que ver con finanzas. Pero había otras que me encantaban y que eran las más cercanas a los temas de sociología. Y sí, en un momento dado yo entré a hacer psicoanálisis freudiano y creo que evidentemente ahí también es le da a uno una cierta forma de enfocar el análisis de las cosas y de la vida. Y y sí fue la época de la universidad, en donde más que con José Luis fue relaciones con José Revueltas, no muy cercanas, pero era un hombre que convivía con nosotros, éramos un grupo de amigos que nos encantaba los cineclubs, éramos fanáticos de los cineclubs del Politécnico y de la universidad, y todo ese aprendizaje de la nueva ola francesa, era la época en que estaba en auge la nueva ola, sí me apartó de mi grupo original de la Escuela de Economía, que era un grupo más de hijos de políticos, de gente con dinero. Inclusive yo decidí cambiarme en mi carrera de las clases en la mañana, donde estaban como grupos de estudiantes más privilegiados, a pasarme a las clases de la tarde. Pero traté de superar la carrera lo más rápido posible. No era yo muy feliz y ahí fue de las pocas veces en donde encontré actitudes antisemitas de un compañero que nos insultaba a mí y a otra amiga, pero fue de los poquísimos momentos en donde yo sí sentí agresiones. Pero bueno, la escuela de economía, a pesar de que yo no estaba muy feliz, pues me dio toda una serie de compañeros, amigos, esa vida universitaria que yo creo que muy pocas gentes de mi generación lograron vivir, y esta posibilidad de conocer gente de otros contextos, o sea, abrir el mundo y abrir la perspectiva. Bueno, como yo le decía, en mi generación y en economía particularmente, eh, uno tenía que incorporarse a las instituciones de gobierno para poder consolidar los conocimientos. O sea, no había esta cuestión de las maestrías y los doctorados. Eran excepcionales los compañeros que lograban irse. Era en aquella época en economía, eran los estudios en La Haya, en Holanda, sobre planificación, o en Chile. Y entonces yo tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Banco de México. Eran dos instituciones que formaban economistas, Banco de México y Nacional Financiera. Entonces yo estuve trabajando en gobierno casi 25 años, empezando por la experiencia del Banco de México, y de ahí me fui a trabajar en el censo de población, que fue mi pasión, porque la estadística permite ver qué está sucediendo, entender qué está sucediendo y cómo está cambiando la sociedad, cómo se estructuran las poblaciones, dónde se ubican. Entonces,
Del Banco de México pasé un tiempo al Colegio de México y luego me quedé en la Dirección General de Estadística en aquella época. Y estuve, bueno, la trayectoria fue de 25 años, como le comento, pero en 1991, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, yo ya estaba como subsecretaria de Pesca con María de los Ángeles Moreno Uriegas, y a ella la afectan de manera terrible varios personajes del grupo de Salinas y la hacen renunciar a la Secretaría de Pesca y la mandan de castigo a una diputación en un distrito en donde el PRI históricamente perdía. Pero ahí a ella la ayudan Colosio y Manuel Camacho y hacen que sí logre entrar a la Cámara de Diputados. Y entonces, en el 91 yo estaba de subsecretaria de Pesca con ella, entra el nuevo subsecretario y me pide que me quede con él, y yo le dije, no, ya no tengo nada que hacer aquí. Generalmente, cuando yo trabajé en el gobierno, trabajaba con la gente que sentía que había empatía, que teníamos el mismo propósito, que buscábamos las mismas cosas, y nunca acepté posiciones en donde iba yo a ser sometida, subordinada a cuestiones que a mí no me gustaban. Por ejemplo, Arsenio Farel me ofreció que me quedara con él y yo dije, con este señor yo no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, sí tuve esa libertad en la función pública. Y entonces cuando María de los Ángeles se va, ella ya se va por otro curso, éramos muy buenas amigas, se va por el curso de las legislaturas, a mí nunca me gustó el campo de trabajo de la legislación, y entonces me salí del sector público. Me ofrecieron entrar a centros de investigación, pero no era mi interés, o sea, yo sentía que tenía que trabajar para la gente en instituciones, organizaciones que pudieran aportar a mejorar la vida de las personas, que ha sido mi histórica preocupación. Y entonces ahí empecé interesantemente a trabajar en organizaciones por la democracia. Empecé a acompañar procesos de observación electoral que eran muy riesgosos en esa época. Me acuerdo haber ido a una elección en Yucatán donde la gente de los candidatos que querían mantener su control sobre el Estado nos echaban las camionetas encima. Estaba yo con Luis Nava, el hijo del doctor Nava de San Luis Potosí, su esposa, y de repente veíamos que la camioneta venía contra... Entonces empecé a trabajar en cuestiones de democracia, porque sí, mi planteamiento era, en la medida que las personas no puedan participar en las decisiones políticas que van a ordenar, a guiar sus vidas, esto no va a cambiar, o sea, va a seguir siendo un control de las élites económicas, empresariales, de las familias políticas históricas. Y entonces por eso entré al tema de lucha por la democracia. Y es un tema en el que siempre he estado pendiente. Estos son ya casi 40, no 30 años, trabajando mucho con sí, un grupo de intelectuales en lucha por la democracia, que estaban en una organización que se llama el Acuerdo para la Democracia, como era el mismo Bernardo Batis, José Agustín Ortiz Pinchetti, Demetrio Sodi, Miguel Bazáñez, Aguilar Sincer, que lamentablemente falleció, que era una organización muy interesante
que planteaba proyectos de cambio democrático y que fue un grupo muy importante en los cambios democráticos de la década de los 90. Entonces ahí fue que entré yo con organizaciones civiles y hasta 2003 creamos INCIDE Social, que es Iniciativa Ciudadana para el Desarrollo Social, nuevamente con la idea de hacer propuestas, de incidir en políticas que tuvieran que ver con el desarrollo social. En ese momento empezó a hablarse mucho de derechos humanos. Otro tema era el diálogo. Siempre yo pensé que era necesario dialogar entre distintos, entre gentes del territorio de diferentes lugares, entre personas de distintos estratos socioeconómicos. Entonces participábamos mucho en diálogos. Era democracia, diálogo social, derechos humanos y desarrollo social, los 4 temas que montamos en INCIDE. Entonces esa fue la manera, o sea, yo transité del sector público a las organizaciones de la sociedad civil vía las organizaciones en defensa de la democracia. En 90 el fenómeno fue muy interesante porque organizaciones que tenían agendas muy diversas, o sea, las agendas de mujeres, agendas de derechos humanos, agendas de LGTB, hubo como una unión de las organizaciones que se plasmó en una organización que a mí siempre me ha parecido históricamente muy importante, que fue Alianza Cívica, que funcionó en 1994 como la gran observadora de las elecciones de esa época tan terrible, donde tuvimos 2 asesinatos de políticos, y Alianza Cívica logró convocar a organizaciones en todo el territorio nacional y de muy diversas agendas para luchar por la democracia. Y esa, en mi caso, fue una apuesta de casi 10 años de estar en ese esfuerzo, y de ahí ya pasar nuevamente a las agendas de cambio que buscaban cambio del Estado. O sea, en el 2000, cuando es electo Fox, todos teníamos la esperanza de que iba a haber un cambio de régimen, un cambio de modelo de desarrollo. Yo digo que sí somos culpables porque no tuvimos una propuesta específica, pero esperábamos que el gobierno de Fox, con gentes que habían estado con nosotros como Jorge Castañeda o Santiago Krill o Aguilar Sincer, que eran 3 entes clave en el gobierno de Fox, ayudaran a hacer este tránsito hacia un nuevo régimen, hacia una sociedad más democrática. Yo creo que Fox nos decepcionó a todos. Mis amigos, uno lamentablemente murió, que yo creo que era el más consistente de los 3 con su historia de cambio democrático, y Santiago Krill y Jorge Castañeda pues acabaron ahí retomando y manteniendo el régimen político que había prevalecido por tantos años, ¿no?